¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué preferimos quedarnos callados en redes sociales cuando todo el mundo está cancelando a una figura pública? ¿O por qué terminamos adoptando jergas que salieron de un programa de deportes? No es coincidencia, es que los medios de comunicación moldean nuestra realidad de formas alucinantes. Saludos, profesor. En este video para mi examen parcial voy a proponer un viaje express a través de 6 lecturas claves de la teoría de la comunicación para desarmar, analizar y entender cómo funcionan hoy en día nuestros medios peruanos. Empecemos. Bloque número 1. El falso diálogo en la TV peruana. Arrancamos con nuestra primera lectura, Algarra. Hay una idea hermosa en la tradición fenomenológica que define la comunicación como un diálogo o experiencia de alteridad. ¿Qué significa esto? Que comunicar no es solo tirar datos, es encontrarse de la verdad con el otro, reconocerlo como tú real, con valor y no como un objeto para nuestros propios intereses. Sin embargo, si miramos a la realidad peruana, vemos que esto casi nunca se cumple en la televisión. El ejemplo perfecto son las entrevistas políticas de Beto Ortiz, en Beto a Saber por Willax. Aquí la comunicación es puramente estratégica. El conductor suele imponer sus barreras, interrumpe y usa etiquetas para arrinconar al invitado. Al hacer esto, el invitado deja de ser una persona, un yo y tú, y se empieza a convertir en una cosa, ya sea yo y ello, útil para el writing y todo este tipo de conflictos. Y es un monólogo disfrazado de entrevista que construye el diálogo y alimenta la polarización. Bloque número 2. El miedo a ser el raro. Y hablando de cómo nos afecta el entorno, pasamos a la segunda lectura, Elizabeth Noelle Neumann y su famosa teoría de la espiral del silencio. Aquí nos enfocamos en el concepto de la visibilidad y el clima de opinión. La autora explica que los medios no solamente informan, sino que nos muestran qué opiniones son las más populares o las más exitosas, creando un clima que nos hace creer qué es lo que todo el mundo piensa. Un ejemplo que todos conocemos perfectamente es la cobertura de Magali TV La Firme. Cuando Magali Medina lanza un ampay, genera un clima de opinión tan ruidoso que parece que absolutamente todo el Perú está indignado. Si tú estás en tu casa y no te parece tan grave, capaz lo ves y no te parece tan urge de saber sobre este tema, lo más probable es que te quedes callado en tu grupo de amigos o en redes sociales por miedo a ser criticado o simplemente aislado. Magali usa su plataforma para que solo una postura sea la dominante, silenciando a quienes piensan diferente. Bloque número 3. De la tele al celular. Pero la televisión tradicional ya no tiene control absoluto. Y acá entra nuestra tercera lectura, Carlos Escolari. Él nos habla del paso del modelo telegráfico al modelo de red. Antes la comunicación era lineal, como un telegrama. Un canal de televisión emitía un mensaje y todos nosotros nos sentábamos a ver de forma pasiva a mirar. Hoy, gracias a lo digital, funcionamos en una red en donde todos interactuamos y producimos a la misma vez. El mejor ejemplo de esto en el Perú es el fenómeno de Hablando Huevadas. Este show digital rompe con la estructura rígida de la televisión. Aquí, el contenido no termina cuando se apaga la cámara. Los seguidores peruanos nos volvemos como prosumidores. Eso quiere decir que recortamos los clips para subirlo a TikTok, creamos debates en YouTube y hacemos millones de memes que alimentan el siguiente show. Esa interacción constante genera una comunidad autoorganizada que tiene muchísimo más peso y audiencia que cualquier canal de señal abierta. Bloque número 4. El poder de los chefcitos. Siguiendo esta línea de audiencias empoderadas, llegamos a la cuarta lectura con Henry Jenkins y su concepto de cultura participativa. Jenkins plantea que ya no somos solamente espectadores pasivos. Gracias a la tecnología, los consumidores exigimos nuestro derecho a poder interactuar, crear y transformar los contenidos que nosotros amamos. Y hablando sobre esto, entonces, ¿cuál es el ejemplo más claro y querido de esto hoy en día? La comunidad del gran chef famosos, en Latina. En la televisión de antes, si eliminaban a tu participante favorito, te aguantabas. Hoy,
Los chefcitos en redes sociales toman el control, producen edits virales en TikTok, arman hilos de teorías en Twitter, y se organizan en masa para poder presionar al canal y salvar a sus concursantes en el repechaje. Pues la frontera entre el productor y el consumidor se borró. El éxito del show depende de la audiencia, que se siente que el programa también le pertenece. Bloque número 5. ¿A qué estamos jugando? Ahora pongámonos un poquito filosóficos con la quinta lectura. Pablo Arango analizando a Ludwig Wittgenstein y su teoría de los juegos de lenguaje. Wittgenstein nos dice que las palabras no tienen un significado único guardado en un diccionario. El sentido de las palabras depende totalmente de las reglas del grupo y del contexto cotidiano donde se usan. Eh, Vámonos al periodismo deportivo peruano, específicamente al programa Al Ángulo en Movistar Deportes. Si un extranjero escucha a los panelistas decir que la selección peruana puso el chocolate, va a pensar automáticamente en comida, un chocolate. Pero nosotros conocemos las reglas de este juego lingüístico. Chocolate significa un juego pícaro, unos pases cortos y un chocolateo técnico, por así decirlo. El significado nace del uso y del acuerdo entre los periodistas y su audiencia. Si un periodista político intenta usar la palabra chocolate para explicar una ley en el Congreso, el juego se rompería, porque las reglas de este contexto son completamente distintas. Bloque número 6. El lado oculto de las palabras. Para cerrar, analizamos nuestra sexta lectura, Rafael Echavarría, con el escuchar el lado oculto del lenguaje. El autor nos deja una gran lección. Hablar no es escuchar. Una cosa es lo que el emisor dice y otra muy diferente es lo que el receptor interpreta desde su propia historia, ya sean emociones y expectativas. Al final, el sentido de la comunicación lo construye quien escucha. Esto lo vemos claramente cada domingo en las entrevistas políticas de Punto Final. Un ministerio de Estado sale a hablar buscando dar un mensaje de calma, asegurando que todo está bajo control frente a una gran crisis. El político asume que por hablar fuerte y claro ya comunicó. Pero el público peruano no escucha de una forma pasiva, la audiencia escucha desde la desconfianza histórica hacia sus autoridades y desde toda la realidad económica por la que estamos pasando. El mensaje del político fracasa completamente, porque el medio no puede controlar el trasfondo desde el cual el ciudadano interpreta y redefine sus promesas. Entonces, como hemos podido ver a lo largo de este análisis, los medios de comunicación en el Perú no solamente son pantallas que transmiten imágenes, son espacios vivos donde peleamos por un diálogo real, nos callamos a veces por el miedo de rechazo social, creamos comunidades hiperactivas en la red, inventamos códigos como el chocolate y también reinterpretamos constantemente los discursos del poder desde nuestra propia realidad. Entender estas teorías nos permite, como futuros comunicadores, dejar de ser espectadores pasivos y poder empezar a ser analistas críticos de nuestro propio entorno mediático. Muchas gracias.